¿Qué tan importante es lo que acabamos de escuchar? Bueno, mira, Carmen, creo que la detención de Jorge Eduardo Costilla el Cos pone fin a una generación del cártel del Golfo, puesto que ya en años anteriores pues han caído la mayor parte de sus piezas importantes que le daban sentido y operación importante en Tamaulipas a este grupo criminal. Recordemos que en 2003 fue aprehendido Ociel Cárdenas, precisamente un día después de que celebró los 15 años de su hija en Matamoros. Fue localizado en su casa cuando descansaba. Posteriormente pues cayó el hermano abatido a tiros durante un enfrentamiento con elementos de la Marina, Ezequiel Cárdenas, que formaba parte de este grupo y que ya se había escapado en varias ocasiones de distintas casas de seguridad donde había sido localizado. Luego pues hace unos días las autoridades federales pues también presentaron a Mario Cárdenas Guillén, quizá el más el hermano con mayor antigüedad en el negocio del crimen organizado, y quien inició precisamente a Ociel en el negocio de las drogas allá por los años 80, cuando pues se desempeñó como madrina de la Policía Federal del país, su escuela criminal. Y ahora, bueno, este personaje el COS, que precisamente había relevado a Ociel en el mando, y era una de las personas más cercanas a Ociel Cárdenas, incluso como lo menciona el propio Ociel en distintos momentos previos a su detención, pues él dijo que este personaje, el COS, sería el relevo porque pues era tan cercano como su propio hermano. Pero ya con la caída del COS, pues prácticamente la organización se queda descabezada. Sin embargo, Tamaulipas no deja de ser cuna de importantes cárteles. Ahora son los Zetas precisamente los que se han erigido como el segundo cártel más fuerte en México al final del sexenio de Calderón. Mismos que surgieron a partir precisamente del cártel del Golfo, que eran una especie de, ¿cómo le llamaría Ricardo Ravelo a los Zetas? ¿De dónde surgen los Zetas? ¿Quiénes son los Zetas respecto al cártel del Golfo? Y cómo de pronto, bueno, pues toman una suerte de vida propia y se convierten en los segundos más importantes. Pues primero eran considerados el cártel de los exmilitares, es decir, es la empresa criminal que le dio empleo a desertores del ejército. Y hay que recordar que en 1997 precisamente pues un grupo de élite del ejército llamado GAFES pues se desprendió del ejército mexicano y fundó el cerco protector del cártel del Golfo, que fueron los Zetas. Los Zetas trabajaban para el cártel del Golfo. Ese es el tema de origen, ¿no? Exacto, y que hoy pues son la franquicia criminal más poderosa después de Sinaloa. ¿Y los Zetas se desprenden o rompen con el cártel del Golfo? ¿En qué punto? Hace 4 años aproximadamente los Zetas empiezan a tener problemas precisamente con el COS, y el COS ya estaba realizando negociaciones con el cártel de Sinaloa para llevar a cabo una suerte como de tregua en cuanto a los embates y violencia que se venían enfrentando de tiempo atrás. Es decir, Sinaloa y el cártel del Golfo juntos para enfrentar a sus antiguos aliados los Zetas. Exacto, y había, bueno, este pacto fue sellado hace 4 años, y precisamente quien lo realiza es Ignacio Nacho Coronel, de Sinaloa, quien después alcanzó tanto poder precisamente por el éxito de esta negociación, que nadie duda que esa haya sido una de las causas por las que fue, según versiones extraoficiales, asesinado. Es decir, fue denunciado por el propio Chapo Guzmán a las autoridades, y de allí se derivó el enfrentamiento en Jalisco que terminó con su vida. ¿A pesar de ser su suegro?
a pesar de ser su suegro. En el negocio del narcotráfico, bueno, pues eso y esa parte. Se privilegia el negocio más allá del parentesco ahora que se han roto tantas reglas. Ahora, Ricardo Ravelo, para alcanzar a medir la importancia del anuncio que esta mañana hemos compartido con nuestro auditorio, el anuncio de ayer y esta mañana la presentación del COS, entonces, por lo que escucho, estamos hablando de que esta detención corresponde al líder del cártel, ya no segundo sino tercero del país. El segundo en todo caso serían los Zetas después de Sinaloa. El tercero, el cártel del Golfo, exacto. Este sería el tercer más grande capo que habría en existencia en México, el capturado. Exactamente. No es poca cosa. No es poca cosa. Ahora, por ejemplo, es que ha habido varias divisiones, es decir, el narcotráfico precisamente en esta etapa, pues por eso han surgido tantos grupos. Te decía que en 2004 se separan los Zetas del cártel del Golfo, y ahora curiosamente los Zetas también enfrentan una suerte como de división, porque pues Miguel Treviño Morales tomó su grupo y Lascano, Heriberto Lascano, encabeza otro grupo y están enfrentados. Y ahora el cártel del Golfo pues se queda sin líder. ¿Y esto hará más fuerte a los Zetas, a Sinaloa? ¿Qué efectos podrías imaginar que cause esta detención en función de los poderes del narco? Bueno, en principio yo creo que el efecto va a ser de mucha violencia al cierre del sexenio. ¿Más? Como ya está ocurriendo, en efecto, porque ahora tanto los Zetas se están disputando plazas importantes como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, que precisamente antes dominaban cuando estaban unidos. Entonces la ruptura que se dio, y que uno de los episodios importantes fue la captura del hermano de Miguel Treviño Morales en Estados Unidos, como parte de una red de lavado de dinero que se dedicaba a comprar caballos de carrera, pues esto trajo como consecuencia una gran división en el grupo, y ahora pues por lo menos 15 estados del país están enfrentando violencia precisamente por esta disputa interna que enfrentan los Zetas. Ahora, el desprendimiento con el cártel del Golfo pues se dio hace 4 años y se dio precisamente por un desacuerdo con la alianza con Sinaloa, puesto que los Zetas se negaron a pactar con el Chapo Guzmán, y entre otras cosas pues hay que recordar aquella historia que fue publicada en Proceso, de mi autoría, cuando se dio cuenta de una suerte como de cumbre de narcos, de Zetas, que se llevó a cabo en un estadio de béisbol en Matamoros, con el cobijo de la policía del estado, donde se consultó, se sometió a consenso, el propio Heriberto Lascano somete a consenso la decisión de si se unen o no a Sinaloa, y la decisión de la mayoría fue que no querían alianza con Sinaloa y se separaron de este grupo criminal. Eso es parte de lo que explica este cruento sexenio. Exactamente. Ahora, esto no quiere decir, Carmen, que el cártel del Golfo esté exterminado. Hay que recordar que ha vivido muchas transiciones difíciles. Primero, desde la caída de Juan García Ábrego. El histórico, ¿no? Juan García Ábrego. Exacto. Deportado a Estados Unidos. Sí, desterrado, dicen los abogados, ¿no? Desterrado, bueno, en Estados Unidos, pues. En Estados Unidos, y ahora, pues... y Osiel también en Estados Unidos. Osiel en Estados Unidos, y algunos miembros de los Zetas también en Estados Unidos. El Mamito, por ejemplo, apenas fue extraditado hace unos días, ayer, si no mal recuerdo. Hoy la caída del COS, violento, sanguinario, personajes con un perfil de elevada criminalidad, que solía, entre otras cosas, pues enterrar vivos a sus enemigos, ¿no? Entonces, ¿enterrar vivos? Bueno. Es un personaje verdaderamente violento, como muchos ahora dentro del crimen organizado. Ricardo Ravelo, dime una cosa, ¿está relacionado este anuncio con el anuncio de la detención de este otro personaje llamado Ramiro Pozos González, que lo acaban de presentar también esta semana, el llamado fundador de la Resistencia?
pues digamos, un cártel de nueva creación, si se trata de identificar cárteles en México. ¿Está asociada una cosa con otra o es mera coincidencia que en la misma semana se hagan los dos anuncios? Lo que pasa, Carmen, que bueno, son golpes, obviamente, a distintos grupos. Por ejemplo, la Resistencia es una, digamos, sucursal del cártel. El Molca le llaman, ¿no? ¿Perdón? El Molca le llaman. El Molca. Que se reía, quién sabe de qué, pero sí. Exactamente. Ahora, la Resistencia, Carmen, es una sucursal del cártel de Sinaloa, junto con el cártel de Guadalajara Nueva Generación, el cártel del Pacífico Sur y lo que queda de la familia michoacana, los Caballeros Templarios. Es un bloque importante. Sí, para quizá ampliar un poco la explicación, el gobierno de Calderón emprende la guerra con 6 cárteles y termina con 14. Y por lo menos 3 de ellos con un liderazgo importante en Centro y Sudamérica y presencia en Europa, como es el caso de los Zetas, a los que por lo menos desde hace 3 años se les relacionó ya con la mafia italiana, particularmente con el grupo Drangheta, importante grupo de Italia. Y por otro lado, bueno, el bloque que conforman Zetas, lo que queda de Beltrán Leiva y Tijuana, es un segundo bloque importante, y hay algunos grupos sueltos, ¿no? Como estos que te menciono, la Resistencia, Caballeros Templarios, el grupo Díaz Parada en Oaxaca, los Matacetas es otro grupo también importante. En fin, es un mapa bastante complejo, pero que no habla desde mi punto de vista, de una suerte como de paradoja de la guerra, que no exterminó grupos, sino que al contrario, el efecto fue multiplicador, puesto que ahora son 14 grupos los que operan en el país, todos ellos bollantes. De 6 que había, estamos terminando el sexenio con 14 y dices bollantes. Esta captura, por lo tanto, en ese contexto, ¿qué significado tiene para ti? La captura es importante porque descabeza al tercero. Al tercero, y quizá uno de los más viejos del cárteles de México, después de Juárez, ¿no? Después del cártel de Juárez, descabezan al cártel del Golfo, y obviamente tiene más bien una conexión con la investigación que se lleva a cabo contra los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández. ¿Se asocia? Porque hay que recordar que cuando a un grupo criminal se le golpea la estructura financiera, como fue el caso o política, como es el caso de estos 2 exgobernadores, en cuyos periodos gubernamentales el cártel del Golfo vivió una etapa de auge, bueno, lo que se ve como consecuencia es que ahora, después de golpear la estructura financiera y política, o una parte de ella, ahora se golpea la parte estructural, con estas detenciones recientes. Mencionaba la de Mario Cárdenas y la de el COS, Eduardo Costilla.